Buenas no- Hola, ¿qué tal? Reciban un saludo de paz y bendiciones, queridos hermanos de la diócesis de Palmira. Hoy nos encontramos en este segundo encuentro de formación para todos los ministros extraordinarios de la comunión de toda la diócesis. Y por eso quiero saludar a todos aquellos hermanos que se conectan de la diócesis de las vicarías. Saludo de la vicaría Nuestra Señora del Rosario del Palmar. Saludo a todos los de la Vicaría de la Santísima Trinidad. Saludo a todos los de la Vicaría de Cristo Resucitado. Saludo a todos los de la Vicaría de Nuestra Señora de la Candelaria. También saludo a la Vicaría de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Y saludo a la Vicaría de San Juan María Vianney. Gracias por estar allí, los que se han conectado por la plataforma de Teams y por YouTube, que esto quedará grabado para que lo puedan ver en diferido en esta formación que vamos a tener durante esta noche. Escuchen lo de la formación que tenemos en esta noche. Entonces, un momento de oración, después de saludar a las comunidades, a las vicarías, les invito allí que nos dispongamos para la oración. Y digamos al Señor en esta noche, gracias por tu amor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias por esta jornada que nos has permitido vivir. Gracias por todo lo que nos concede. Y te pedimos que nos ilumines y que podamos sentir tu presencia en medio de nosotros. Gracias por estos hermanos que se han dispuesto, por estos hermanos que quieren hacer este camino de encontrarse y poder servir a la iglesia con todo el corazón, como ministros extraordinarios, pero en especial que se sientan discípulos del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero, mis hermanos, invitarlos a que sea un momento muy especial de formación y poder vivir esta noche este tema tan importante que debe de tener un ministro extraordinario de la comunión. Primero, el discipulado tiene que ser todos los días y por lo tanto un cristiano, un hijo de Dios, tiene que hacer un seguimiento cada día. Y eso ustedes lo han experimentado en su vida sacramental, en su vida y en sus procesos de evangelización que cada uno vive desde las comunidades, que el discipulado es todos los días. Nunca dejaremos de ser discípulos. Entonces, por eso la oportunidad para vivir este encuentro. Y el discípulo es el que se pone detrás de Jesús, que quiere hacer un camino, que quiere experimentar su amor, que quiere abrir su corazón a la presencia y la fuerza del Señor. Entonces, vamos a la palabra de Dios, que es muy importante, y poder allí descubrir que es el Señor que nos habla a través de los evangelios. Y lo hacemos a través del Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículos del 35 al 42. Entonces, en el Evangelio de San Juan, nos vamos a ubicar en el capítulo 1, versículo 35 al 42. Vamos a escuchar esta palabra que el Señor nos presenta para vivir este tema y que nos ilumine los pasos que debe tener un discipulado todos los días y hacer un camino. Al día siguiente se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: Ese es el Cordero de Dios.
Y los discípulos le oyeron decir esto y lo siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguía les preguntó, ¿qué buscan? Le contestaron, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Jesús les dijo, vengan y lo verán. Fueron y vieron donde vivían y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y se le presentó a Jesús. Jesús lo miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas. ¿Qué quiere decir piedra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra, mis hermanos, es una palabra que nos tiene que ayudar e iluminar que debemos de ser discípulos del Señor. Cuando yo hago un camino, yo tengo que dejarme guiar. Si no sé el camino para seguir al que me está invitando por donde voy haciendo ese camino. Por eso entonces es importante que yo me deje guiar y que yo pueda hacer ese camino con el Señor. Entonces, el discípulo, ¿qué tiene que hacer? Primero, escuchar la palabra. Eso es muy importante. La escucha, punto número 1 para que los que están tomando nota, escuchar la palabra. Y el escuchar la palabra me tiene que llevar a recordar lo que escuchamos en el Antiguo Testamento. El Shema Israel. Escucha Israel. Ustedes a sus familias, a sus hijos, a todos a veces les dicen escúcheme. Pero a veces a nosotros nos cuesta escuchar a los demás. Por eso Jesús dice que allí en la palabra, mientras Jesús pasaba, se fijó en él y le dijo, ese es el Cordero, lo señaló y lo mostró. Y entonces nosotros tenemos que escuchar. Y ese es el primer punto que un discípulo del Señor tiene que hacer, escuchar la palabra. Segundo, seguirlo. Los discípulos le oyeron decir esto y lo siguieron. Cuando Jesús nos invita a seguirlo es para que lo hagamos con el corazón, para que nos entreguemos, para que verdaderamente nosotros sintamos que Él está con nosotros. Y por eso ellos lo siguieron. Uno no sigue a desconocidos. Ellos seguramente habían tenido una experiencia personal con Él y por eso lo siguieron. Pero seguirlo implica 3 cosas. Primero, ¿qué implica? Negarse a sí mismo. Segundo, tomar la cruz. Tercero, seguirlo a Él, es decir, morir a sí mismo. Y es donde ustedes y yo tenemos que hacer todos los días. Y un hombre y una mujer de fe, un discípulo, tiene que hacer ese camino de fe, reconociendo que es el Señor que lo lleva, es el Señor quien hace el camino, es el Señor quien los acompaña, es el Señor quien les va guiando y va haciendo ese camino con ustedes. Entonces, por eso lo importante del discípulo, que escuche, que lo siga y que seguirlo implica negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo, que significa morir a sí mismo. Y tercero, porque hay que permanecer en Él. Y eso es lo importante de permanecer todos los días en el Señor. ¿Cómo permanezco en Él? Estando constantemente y llevando una vida sacramental. Por eso un misionero y un hombre de fe y un ministro extraordinario de la comunión tiene que vivir ese camino de fe, reconociendo que es el Señor quien lleva su vida. Y por eso hay que permanecer en Él. Dice que cuando Jesús les dijo, vengan y lo verán, ellos fueron donde vivían y se quedaron con Él. Nos tenemos que quedar con el Señor, mis hermanos, para poder hacer este camino, reconociendo que es el Señor quien
puede transformar mi vida, puede transformar mi corazón y puede transformar todo lo que yo soy, sintiendo su presencia y su amor. Por eso, eso implica reconocer que Él es el que está conmigo todos los días de mi vida. Entonces, hay que permanecer con Él, pero también tener unos encuentros con Él, con la palabra, con la liturgia, con las personas que están a nuestro lado y con aquellos que pueden percibir y experimentar su amor y su misericordia. Entonces, qué bueno poder experimentar y sentir que es el Señor quien nos acompaña y quien va haciendo ese camino con nosotros. Por eso, asimismo, debemos de reconocer que es Él que nos invita a seguirlo. Entonces, allí vamos descubriendo que es el Señor que nos invita todos los días y es un discípulo el que lo tiene que hacer. Ustedes que acompañan a los hermanos enfermos, que van a visitarlos, ustedes se tienen que hacer discípulos de ellos y ver que ellos están allí constantemente y les pueden hacer un camino de fe, haciendo ese permanecer con Él totalmente todos los días de sus vidas. Entonces, por eso, mis hermanos, hay que escuchar la palabra. El primer punto para un discipulado del Señor tiene escuchar la palabra. Yo tengo que estar atento a la escucha de la palabra. Tengo que ser un hombre de la palabra, una mujer de la palabra. Y es donde ustedes y yo llevamos esa presencia de Dios, pero también de la palabra. Por eso cada vez que ustedes vayan a visitar a un enfermo o un hermano, ustedes tienen que llevar la palabra. No solamente no voy, les llevo la comunión y ya, no. Llevarle una palabra, ¿para qué? Para que la palabra levante al hermano, fortalezca al hermano y ellos sientan que el Señor los está acompañando. Por eso, primero, escuchar la palabra. Decía, al día siguiente Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con los 2 discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y les mostró: este es el Cordero de Dios. El texto nos muestra a los 2 discípulos que se fijaron en el Señor porque lo habían escuchado y Juan se los había señalado. Entonces vemos allí esa fuerza y esa gracia del Señor que acompaña a los discípulos. La palabra de Dios es la que nos llama y nos invita a que todos los días a hacer un camino con Él. Durante ese camino sentir que es la fuerza del Señor que nos acompaña y que nos da esa fuerza para responder a su amor y a su misericordia. El escuchar esa palabra me implica también, mis hermanos, unas veces escucharemos la misma palabra, porque la palabra y el evangelio siempre son vivos, son presencia de Dios. Dice el Concilio Vaticano II algo muy importante, mis hermanos, que la palabra de Dios como la Eucaristía son 2 presencias vivas del Señor. Entonces, nosotros tenemos que, porque a veces de pronto le podemos dar más peso a la Eucaristía y entonces cuidamos y hay que cuidar muy bien de que no se vaya a caer una partícula, de que no se vaya a caer la comunión y bueno, pero nosotros también tenemos que cuidar de la palabra y eso lo tiene que hacer un discípulo del Señor, reconociendo que es el Señor quien hace ese camino, quien reconoce que les acompaña, que les ha dado la fuerza, que los ha llamado. Por eso ustedes se tienen que sentir llamados para seguirlo a Él. ¿Recuerdan hace 8 días? Yo les decía que habían unos que se sentían indignos y nosotros no nos podemos sentir indignos. Nosotros fuimos llamados por el Señor, elegidos por el Señor para una misión. Y esa misión ustedes están respondiendo al Señor con amor y haciendo un seguimiento todos los días con Él. Por eso, otras veces escucharemos palabras de otras personas que nos invitan
A veces oiremos la predicación de la iglesia, otras veces los impulsos que salen del corazón o las ideas que llegan a la mente. Otras veces no sabremos concretar cuándo o cómo fue lo que escuchamos. Y la palabra de Dios nos llama desde el bautismo hasta la muerte a los creyentes. Esta palabra de Dios, el Evangelio, nos circunda por todas partes y basta con tener la atención puesta en él. Y eso es lo que tenemos que nosotros descubrir, mis hermanos, todos los días de nuestra vida. Que es el Señor que nos habla. Y nos habla, entendamos, a través de la historia, a través de los acontecimientos que vivimos diario, a través de todas las realidades que experimentamos, a través de esos enfermos que ustedes van a visitar y se encuentran y que están postrados en cama. Allí Dios les está hablando, que seamos más misericordiosos, que sintamos más el amor y la fuerza de Él, porque es Él el que va haciendo ese camino con nosotros. Por eso, escuchar la palabra implica esto. Ahora bien, quien se acerca al Evangelio tiene que escuchar la palabra y conocerla, no solo para darla a conocer a los otros, sino que es muy importante oírla en la propia conciencia y llevarla a la práctica. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como discípulos del Señor. Por eso les vuelvo y les repito, todos los días tenemos que hacer un discipulado con el Señor. Y ese discipulado nos tiene que ayudar a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestra vida, a fortalecer nuestro corazón, a fortalecer lo que hay interiormente. Y eso tiene que llevarnos a una lectura orante de la palabra que ha de ser permanente y constante. Porque nosotros en la vida a veces somos muy inconstantes. Hoy amanecemos con ganas de trabajar, hoy amanecemos, sí, voy a hacer un camino, como cuando a veces al inicio del año hacemos muchos propósitos. Entonces voy a hacer una dieta, voy a este año hacer tal cosa, me voy a plantear esto y tenemos muchos proyectos. Y vamos a medio año y se nos ha olvidado lo que verdaderamente iniciamos. Y por eso es importante permanecer, que seamos permanentes, que escuchemos a Dios a través de la palabra y que nos fortalezca. Ese es el primer punto que nos tiene que ayudar a nosotros en este camino de fe. Permanecer con Él constantemente, viendo que es Él quien nos acompaña. Y por eso la iglesia también nos llama y nos invita a ser miembros activos las veces que nuestra conciencia nos reclama ser cristianos comprometidos. El buen ejemplo de tantas personas, de las organizaciones apostólicas necesitadas de miembros activos, los llamados del Papa, del Obispo, de los párrocos, las oportunidades que nos dan en las parroquias. Y esto es un momento para ver muchas realidades donde el Señor nos está hablando. Y podríamos enumerar otras circunstancias en las cuales hay un llamado que hay que escuchar. Y los llamados son más abundantes que las escuchas. Y por eso tenemos que estar atentos para escuchar al Señor. Una forma de escuchar el llamado de la iglesia, estar informados por la lectura de sus documentos, de lo que nos dice la iglesia. Nosotros no podemos a veces creer todo lo que las redes sociales a veces nos dice. Y entonces que salió una frase o una imagen, no, es que eso lo dijo el Papa. No, uno tiene que a veces comprobar, averiguar si eso es verídico y que podamos responder a lo que la iglesia nos está enseñando. Mis hermanos, tenemos que ser muy constantes, muy perseverantes en ese sentido de buscar la verdad y que la iglesia nos está hablando. Cada uno cuenta con la experiencia de cómo le fue su escuchar el llamado del Señor. Escuchamos llamados explícitos y claros o llamados en la penumbra y sin esclarecer las voces permanentes y transitorias y voces ciertas o dudosas, a veces confusas, tiempos largos o cortos durante los que escuchamos la llamada o el silencio de Dios.
Dios a veces nos habla en el silencio, a veces nosotros no sabemos callar y poder escuchar a Dios que está hablándonos allí. El oír, el escuchar el llamado es una experiencia tan personal que cada uno tiene una historia. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar muy atentos y muy perseverantes en este camino de fe, para poder descubrir que es el Señor quien nos acompaña y que va haciendo un camino de fe todos los días. Por eso el escuchar la palabra puede ser traducido por oír con los oídos, las palabras que nos invitan a seguir la vocación, oír conversaciones que atraen. También escuchar es el gusto que la persona tiene en su interior de las vivencias que ve en la iglesia, con los sacerdotes, con el trabajo pastoral, con el encuentro, con tantas realidades maravillosas que nosotros podemos vivir y ver todos los días a través de estos procesos de evangelización. Por eso, mis hermanos, no perdamos de vista, primero, hay que escuchar, oír a Dios. Es el primer momento que debe tener un discípulo del Señor, oír. También hay que oír las circunstancias muchas veces que concluyen con llegar a este lugar o a la parroquia o donde fui por primera vez. También hay que oír la conciencia de que yo quiero y sirvo. Y esto es confirmado con los acontecimientos de la vida. Cada uno reconoce que hay en su vida ese camino que está haciendo, ese camino que va haciendo del discipular, el seguimiento del Señor que se hace constante. Todos los días de su vida, usted tiene que hacer un camino. Por eso que es importante, primero, escuchar. Y en conclusión, primero, para que lo tengan en cuenta, hay que escuchar a Dios. El discípulo misionero, un ministro extraordinario, un hombre, una mujer de fe que hace un camino, será constante el reto de escuchar el llamado de Jesús. Quien lo invita a su seguimiento, a buscar escucharlo, no estará estático. En paz esperará y escuchará la multiforme voz del Señor. El Señor no es un Dios mudo, Él nos sigue hablando. Y nosotros tenemos que afinar el oído, estar atentos a la escucha. Hay muchos ruidos, hay muchas voces que a veces nos hablan y a veces no sabemos interpretar, pero es el Señor que nos está llamando. Y a veces son caprichos los que nos hacen sordos. Y nosotros nos cerramos. Y van pasando los años y van pasando. No, es que ya me lo sé. No, es que yo ya quiero hacer No, yo ya no quiero hacer ese camino con el Señor, sino que yo quiero hacer mi voluntad, hacer lo que me parece y no lo que el Señor quiere. Por eso, en estos tiempos posmodernos, es a veces difícil escuchar. Por eso ustedes no peleen con sus hijos, con los que tienen a su lado a veces porque no les escuchan. Usted también tiene que escucharles a ellos. Pregúntese en qué tanto tiempo están sacando para escuchar primero a Dios, para escuchar segundo a los hermanos y para escuchar también los acontecimientos que Dios nos está hablando a través de la misma creación. Y es donde nosotros descubrimos que allí está el Señor hablando y nos está escuchando. Por eso, mis hermanos, el primero es no cerrar los oídos a esa escucha. Y la escucha atenta y permanente trae y produce una invitación de seguir a Jesús, como lo hicieron los discípulos y tantas otras personas. Es la invitación para trabajar en la iglesia, con la iglesia, para conocer y amar y proclamar a Jesucristo. Es el reino de Dios que irrumpe en nosotros para nuestro bien y el de los demás. Escuchar. Segundo, dicen los discípulos que cuando estaban con ellos los siguieron. El seguimiento, mis hermanos, seguirlo a Él es el segundo momento de un discípulo. Primero, escuchar la llamada de Dios, que los ha llamado para una misión específica y en especial en ese momento para ser ministros extraordinarios. Que no se les puede olvidar que todos los días tenemos que hacer un proceso de escucha, pero segundo, un proceso de seguimiento. Un seguimiento que se hace con el Señor. Como Él quiere que lo sigamos, no como yo quiero y mi parecer.
Ese es el momento que nosotros tenemos que entender en nuestra vida. Que nosotros seguimos al Señor como Él quiere, como se haga su voluntad, no como nosotros queremos, no lo que a mí me gusta, no lo que a mí me apetece, no lo que a mí me parece, sino como el Señor lo quiere. Segundo, seguirlo a Él. Los dos discípulos lo siguieron, y vuelvo y les repito, lo siguieron porque seguramente escucharon hablar de Él ya había estado con ellos, los había visto y los llama, e inmediatamente hacen un seguimiento. Cuando se escucha la palabra, la invitación es seguir a Jesús. Pero hay una condición, hay que seguirlo como Él quiere que lo sigamos. No lo seguimos a nuestro gusto, se le sigue con y dentro de las condiciones que Él nos propone. Esas son las condiciones que nos da ese seguimiento todos los días de nuestra vida. Y por eso el seguimiento tiene que llevarnos con fidelidad al Evangelio, y es la propuesta más desafiante que el Señor nos da. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Allí usted descubre que no está haciendo su voluntad, sino la voluntad de Él, mis hermanos. De Él. Seguirlo a Él. Y reconocer que seguirlo a Él implica a negarse a sí mismo. ¿Y qué significa negarse a sí mismo? El ego me dice, yo quiero, yo creo, me parece, yo anhelo. Y Dios le dice, sígame como yo quiero. Y eso es muy importante en este camino. La condición fundamental para ser discípulo es la negación a sí mismo. El ego es la fuerza más dominante y abundante que hay en cada persona, que impide abrirse ¿a qué? A los demás. Entonces por eso a veces yo me vuelvo cuzumbo solo, entonces yo trabajo solo, entonces no acompaño, no hago los procesos con los hermanos, no hago ese camino con los hermanos como el Señor me está invitando, sino que no trabajo en equipo, y eso es muy importante. Ustedes como comunidad, como hermanos en las parroquias, en estos momentos yo sé que hay muchos reunidos viendo este video, y es un momento para que ustedes entiendan que tienen que trabajar en comunidad. Cada uno el Señor le ha dado un don y un carisma, pero tiene que negarse a sí mismo para poder seguirlo a Él. Y seguirlo también, mis hermanos, se manifiesta de muchas maneras. El egoísmo, la egolatría, el egocentrismo y todas las formas del ego, rebeldía, desobediencia, arrogancia, orgullo, vanidad, soberbia, terquedad de hacer lo que se quiere y no lo que quiere Dios. Al negarse a sí mismo, se deja el ego y hay una cabida para Dios y el prójimo. ¿Recuerdan el evangelio del pasado domingo? El maestro de la ley quería justificarse y por eso pregunta quién es mi prójimo. Y yo tengo que ver en el otro, el que está más próximo a mí, que también me necesita. Y así se puede seguir al Señor. El ego irá perdiendo su primer lugar y se debilitará y rugirá, pero no será el vencedor. Jesús repitió muchas veces, varias veces, no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, derrotar el ego es seguir el beneplácito de Dios. Aquí será seguir a Jesús o al ego. Esa es la batalla de toda la vida. Y es donde ustedes y yo tenemos que estar. ¿A quién estoy siguiendo? Entonces, negarme a mí mismo. B, tomar la cruz. Y tomar la cruz es una definición muy sencilla, mis hermanos. La cruz es para dar la vida al otro y a los otros. Y la cruz es todo aquello que yo quisiera quitar de mi vida, por la cual no quisiera continuar. Tomar la cruz tiene dos sentidos, dos contenidos que no se pueden separar. Primer contenido, pónganle en cuidado. Trabajar, sufrir, entregarse, sacrificarse, crucificarse, dejar que lo crucifiquen, ser mártir. Y eso es lo que han hecho los mártires de la iglesia, sembrarse o que lo siembren. La vida de Jesús fue tomar la cruz. El Viernes Santo
es el punto más alto. Y ese es el primer sentido, el primer contenido. Nadie quiere hoy sufrir y eso a veces nos toca sacrificar. Poder reconocer la fuerza y la gracia de Dios. El segundo sentido es tomar la cruz, estar unido inseparablemente a una nueva vida. Y este nuevo sentido lo dio Cristo, que sufrió y tomó la cruz, murió y tomó la vida en su resurrección. Y sin su muerte no habría nueva vida. La resurrección solo hay vida y nueva resurrección cuando hay muerte. Por eso para llegar a la resurrección hay que pasar por la cruz. Y muchos no queremos cargar la cruz, muchos no queremos sacrificarnos, muchos no queremos donarnos. Y eso significa también amar. Será fructificar como el grano de trigo que muere para fructificar en muchos granos. Es dar la vida a los otros, fructificar muchos con nuestro morir y con nuestro tomar la cruz. Ese es el segundo sentido de tomar la cruz, sintiendo que es el Señor. Entonces, tomar la cruz es aceptar, es sufrir como sufre toda persona, pero sufriremos para que otros vivan. Esa es la diferencia del Evangelio de la cruz. El grano de trigo muere para dar fruto. Cristo ha muerto para darnos vida. El crucificado muere, da su vida para que otros tengan vida. Muere como el grano de trigo en la tierra, pero fructifica a muchos y en muchos muere y resucita y salva a otros y les da vida nueva. Jesús nos enseñó a tomar la cruz, es dar la vida para que otros tengan vida, mis hermanos. Entonces, por eso no perdamos de vista. Yo sé que es como mucho el contenido, pero primero hay que escuchar la palabra, escuchar, pero segundo hay que seguirlo, y ese seguirlo implica negarse a sí mismo y tomar la cruz. Y tercero, al tomar esa cruz, mis hermanos, hay que hacer ese seguimiento cada día. Tomar la cruz es cada día. No se puede entender el trabajo de cada día. El panadero tiene que madrugar, el campesino tiene que caminar, el ingeniero también tiene que trabajar, el médico también, el abogado. Por más fácil o difícil que sea el trabajo, tenemos que tomar la cruz cada día. Y Jesús no se refiere a un oficio arduo de cada persona, tiene que hacer en su diario vivir un momento muy especial. Por eso, mis hermanos, es un momento para descubrir la fuerza y la gracia de Dios, donde sintamos que Él nos invita a tomar cada día esa fuerza. Y en conclusión, este momento, para ahorita después de una pausa, unos minuticos, poder ir y mirar el punto final, el permanecer con el Señor. Y el signo del seguimiento de Jesús es el cambio de vida, y la vida en cambio cambió a los que siguieron al Señor. La vida cambiará a los que hoy le siguen. Y a ustedes también les tiene que cambiar la vida. Y tiene que ayudar que a los que acompañan, cuando usted va a visitar los enfermos, cuando usted va a visitar y va a hacer esa misión, ese apostolado, que cambie su vida también. Que eso le motive a hacer un seguimiento por el Señor. Será un cambio lento o inmediato. Grandes cambios o pequeños, cambios que se ven y cambios que no se ven, cambio que a veces se descambian, hay que volver a cambiar y retomarlo. Hay cambios imperceptibles y otros que se manifiestan, hay cambios que son positivos, reales, serios y que perduran. Y el Evangelio se enseña que todos a quienes Jesús les cambió la vida ganaron. A los discípulos, y veamos que hay unos personajes en la palabra que el Señor les cambió la vida. Miren, a Zaqueo, a la pecadora, a los ciegos, al paralítico, a los leprosos, a Lázaro y a todos los demás entregaron su vida, su corazón, y Jesús transformó y fueron grandes ganadores. Por eso, mis hermanos, les invito para que estos 3 momentos tan especiales como discípulos nos ayuden a encontrarnos con el Señor, a escuchar la palabra, a seguirlo
que implica negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo, morir, seguirlo cada día. Y por último, ahorita después de esta pausa, venimos con el permanecer. Y el permanecer nos tiene que llevar la palabra, la liturgia y las personas, que es la comunidad. Gracias allí por estar, por acompañarnos. Ya en unos momentos regresamos para que continuemos en esta formación. Puedan hacer un momento de reposo, de tomar algo y continuar para no fatigarlos en esta noche. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir mi corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 madre. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar. María de Nazaret, la Virgen a quien Dios Padre eligió por madre del Hijo Santo de Dios. María quien nos conduce al amor, María de mi Señor. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Junto a ti, María, como Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? De nuevo aquí en este proceso y en este camino que hacemos del discipulado. Y el discipulado implica, recuerden, primero escuchar a Dios a través de la palabra, seguirlo y permanecer. Y ese permanecer con el Señor es importante. Dicen que ellos permanecieron, se quedaron con Él. Permanecer con el Señor es la tarea de todos los días, pues todos los días son dignos de ser vividos con Él, con el Señor.
Su deseo es que permanezcamos en Él, pues Él permanece con nosotros. Y permanecer en el Señor es difícil, pero es la voluntad de Él. Cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, no vamos a poder permanecer con Él. Y por eso el Señor nos invita a que seamos constantes, que seamos perseverantes, a que estemos. No es lo importante iniciar. Yo sé que hace 8 días iniciaron demasiados, se quisieron conectar. Lo importante es que ustedes sigan allí permaneciendo, estando. A pesar de las dificultades, a pesar de los sacrificios, que me digan, padre, es que no me pude conectar, padre, es que no me llegó el link, padre, es que no llegó tal cosa. Eso implica permanecer con el Señor allí. Y ese permanecer en el Señor es un requisito para dar fruto. Y Jesús lo manifestó con el ejemplo de la vid, algo maravilloso. La rama que permanece unida a la planta tiene vida, da fruto, no se seca y la echan al fuego. La que se desgaja no da fruto y de nada sirve, dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo 4. Para dar fruto no solo apostólico, para dar fruto en nuestra vida cristiana, de ser discípulos y misioneros, seminaristas, sacerdotes, laicos, hombres y mujeres de fe que reconozcan que necesitan de esa fuerza de Dios. Por eso nos tenemos que hacer 2 preguntas y yo quiero que allí cada uno se haga estas 2 preguntas. ¿Qué significa para mí ser hoy discípulo del Señor? ¿Qué significa esto para mí? ¿Y cómo estoy asumiendo el camino de la cruz que Jesús nos propone? ¿Cómo yo estoy asumiendo ese camino? ¿Esto quiero hacer mi voluntad o quiero hacer la que el Señor quiere o quiero hacer lo que a mí me parece o lo que Dios quiere? Y eso es lo que tiene que un ministro, un hombre, una mujer que debe dar testimonio, porque eso es lo importante allí, que ese permanecer con el Señor nos ayude a dar testimonio con Él. 2 preguntas que puedan quedar en nuestra vida. ¿Cómo permanecer con Él? Y permanecer en Él, decía la palabra que Jesús les dijo, vengan y lo verán. Fueron, vieron donde vivían y se quedaron con Él aquel día. Y eso tiene que ser a través de los encuentros con Cristo vivo en la palabra. Por eso les decía al inicio lo importante escuchar a través de la palabra, a través de la liturgia, a través de la liturgia de la palabra, a través de la liturgia de las horas que la iglesia nos da también para que como laicos, como sacerdotes, podamos acercarnos y poder fortalecer nuestra vida espiritual. Si nosotros sembramos una mata y no la abonamos, no le echamos agua, no la alimentamos, nos vamos a secar. Por eso tenemos que permanecer, estar unidos a la vid, estar unidos a Él y a través de la comunidad. Por eso tan importante la comunidad, la vida en comunidad, y usted tiene que vivir en comunidad y tiene que hacer un proceso en comunidad, mis hermanos. No se suelten de la comunidad. No, yo oro solito aquí. No, yo voy a misa cuando me nace. Y un ministro extraordinario de la comunión tiene que vivir y ojalá pueda vivir la Eucaristía diariamente, que pueda fortalecer su vida espiritual a través de la palabra, a través del rosario, a través del encuentro de la adoración. Ojalá los jueves sea un momento muy especial para ustedes. Los primeros que estén en sus comunidades, en sus parroquias, sean los ministros extraordinarios de la comunión, para adorar a Jesús, para fortalecer nuestra vida espiritual. En comunidad, solos no, mis hermanos. Por eso, permanecer con Él implica esto. Para permanecer con el Señor, la iglesia nos dice, el Señor, primero los encuentros con Cristo vivo, que se realizan en espacios, en tiempo, en las circunstancias que un discípulo misionero dedique a Jesús. ¿Dónde encontramos a Cristo vivo? El Papa San Juan Pablo II nos dijo que primero los encuentros con Cristo vivo a través de la palabra. Vuelvo y les insisto en la palabra. Allí está como maestro que nos enseña, que nos ilumina, que nos corrige, que nos alienta, que nos salva, que son palabras de vida. La lectura asidua
del estudio especial, el ejercicio de la lectura santa. Son instrumentos que nos ayudan y que están al alcance de todos. Y por eso es importante los encuentros con Cristo vivos en la palabra. El bautizado tiene que ser un lector estudioso, oyente y vivificador permanente de la palabra, y así debe constituirse en el servidor de ella a través del anuncio, de la catequesis, del estudio, de la celebración y del testimonio. Qué bueno, hermanos, poder sembrar esa palabra en el corazón de tantos hombres que necesitan, mujeres, en su familia, en los que visitas, en los que haces usted la misión, el apostolado. Hoy hay una urgencia grande por evangelizar. La vida, la mundanidad, el egoísmo, la banalidad de la vida han hecho que los valores del evangelio se desaparezcan. Y por eso a veces la gente todo le parece normal. Y no es normal, hay cosas que no son normales, que se han salido y que ustedes y yo tenemos esa misión de poder ser testimonios de palabra, de ese primer anuncio, de ese amor de Dios que está allí, que debemos de fortalecer en ese camino. Y una urgencia de volver a las fuentes de la vida cristiana, volver a la familia, volver a la célula fundamental de nuestros hogares y ayudar a que todos se encuentren con la palabra. Segundo, el encuentro con Cristo vivo en la liturgia, lo que celebramos. La liturgia nos debe entrar en el misterio celebrado, significado y participado. Por eso es importante ir a la celebración de la Eucaristía, participar en la Eucaristía, participar en el momento de la oración, en la comunidad, renovando nuestro bautismo, y el de la confirmación será un punto muy importante. La liturgia será también una fuente inagotable de la vida cristiana, de fuerza para anunciar al Señor y la garantía de la unidad de toda la iglesia. Por eso la palabra de Dios que escuchamos aquí en Palmira, en el Valle del Cauca, en Colombia, en otros países, es la misma en la liturgia diaria de la Eucaristía. Se escucha en todo el mundo a través de la iglesia, y eso nos ayuda a vivir la unidad. La Eucaristía es palabra, es sacrificio y es banquete. Es el punto más alto de la liturgia. Por eso les invitaba, y recuerden ustedes, sean hombres y mujeres que vivan la palabra y que vivan la liturgia de la Eucaristía. La iglesia vive de la Eucaristía, es el pan de vida. La participación de la Sagrada Eucaristía marcará la vida del discípulo. Su recepción es distintivo, insignia de un seminarista o un discípulo misionero del Señor y de un laico. La Eucaristía es consciente, es respetuosa, es participativa, es comunitaria, es significativa, es eclesial. Cuidado con la monotonía y la falta del sabor en la Sagrada Eucaristía, porque a veces nos acostumbramos a llevar la Eucaristía. Yo tengo la misión de ir a la Eucaristía, de ir a hacer ese camino, pero me olvido de que a veces se me ha convertido eso en monotonía. Y tercero, los encuentros con Cristo vivos en la persona humana. Nos invitaba el Papa San Juan Pablo II. Aquí está como el hermano, son los rostros vivos de Cristo vivo. Y se los digo a través de la visita cuando van a los enfermos. Allí están los rostros vivos de la presencia de Dios, en la solidaridad cristiana. El discípulo encontrará los diversos rostros de Cristo vivo en el niño, en el joven, en el sufriente, en el alegre, en la mujer, en el hombre, en el desplazado, en el dirigente, en el rico, en el pecador, en el santo, en el de otra religión, con forma de ser, de pensar distintos, el adversario a quien hay que perdonar. En tantos momentos podemos encontrar a Cristo en la persona humana, y el discípulo debe ser solidario y encontrar a Jesús vivo en el hermano. Y esa es la diferencia del trabajo solidario y motivado por la fe y el trabajo solidario y motivado por otras razones. La solidaridad impulsada por la fe nos hace trascender a la realidad humana y ver en realidad que hay algo más de lo que se ve. Somos la mirada profunda de Dios. Allá nos llega el estado, donde no llega el estado, donde falta la presencia de Dios.
Y por eso, mis hermanos, tenemos que ver la presencia en estos hermanos, reconociendo esa fuerza y esa gracia de Dios. Por eso, en conclusión, el discípulo misionero en esos encuentros con Jesús vivo irá arraigándose en el misterio de Cristo, Hijo de Dios, Salvador y Maestro, sacerdote, hermano del Evangelio del Padre, camino, verdad, vida, luz, pan de vida, redentor, cabeza de la iglesia y presente entre nosotros y en la comunión, en la común unión que debemos vivir cada uno. Y por eso, para permanecer, 3 puntos claves que nos tienen que ayudar a nosotros, mis hermanos: la conversión, un corazón limpio, el apostolado y el anunciarlo. Y ahí terminamos con esta misión que cada uno tiene. La conversión es un camino que hay que hacerlo todos los días, desde el Papa, los sacerdotes, los obispos, laicos. Tenemos que hacer un camino de conversión, y eso es importante, que debemos ser hombres y mujeres que nos acerquemos al sacramento de la confesión, que podamos vivir una vida eucarística. Porque si usted es el ministro de la comunión y no se confiesa y no ora la palabra y no hace un camino, pues ¿qué testimonio está dando? ¿Cómo está alimentando su vida interior? ¿Cómo está alimentando su corazón? Un camino para permanecer con el Señor en la conversión. Segundo, un corazón limpio. Un corazón que no se deje llenar de odio, de resentimiento, y que pueda ver reflejada la presencia de Dios. Y en el apostolado, permanecer con el Señor en el apostolado es la misión que ustedes van a emprender. Los que ya vienen haciendo un camino, que van a renovar su compromiso, pero los que van a iniciar, ese es su apostolado: acompañar a los hermanos enfermos, acompañar a los que sufren, acompañar a los que necesitan, ir y llevar el viático, el pan vivo, Jesús presente en la Eucaristía, a aquellos que te esperan cada semana o cada que lo puedes ir a visitar. Y por último, anunciarlo. Y eso fue lo que hicieron los discípulos, y yo lo anuncio con mi vida. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús. Por la palabra de Juan, encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Y lo siguieron y se quedaron con él. Por eso, mis hermanos, qué bueno que esta noche esto nos ayude, y les invito para que vuelvan sobre el Evangelio de San Juan. Evangelio en el capítulo 1, versículos del 35 al 42, y podamos meditar esa palabra y poder ver estos puntos. Ustedes, el Señor les puede volver a hablar sobre este momento tan especial, porque la palabra no se agota. Yo saqué unos puntos claves que les ayudará a ustedes en este seguimiento, pero ustedes pueden volver, escuchar la palabra, seguirlo, permanecer con él, y permanecer con el Señor implican negarse a sí mismo, tomar la cruz, seguirlo, morir a sí mismo, pero también implica esos encuentros con Cristo, que son importantes, y permanecer con él también nos ayuda a través de la palabra, de la liturgia y de las personas. Pero también implica, mis hermanos, la conversión, un corazón limpio, el apostolado y anunciarlo. Y ese anunciarlo nos tiene que llevar a cada uno a descubrir la presencia y la gracia de Dios. Por eso, gracias por su paciencia, y como diría Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias a todos los que nos han acompañado, y vamos en este momento con preguntas, y puedo dar unos momentos, algunas preguntas si tienen, y qué les ha quedado que tengan allí referente a ello.
aquí a través de unas preguntas que me hacen, dicen cómo puedo, como ministro extraordinario de la Eucaristía, vivir y ayudar a otros y a vivir una vida y participación activa, consciente, plena en la misa, como enseña la Sacrosanctum Concilio. Eso es un camino que tenemos que hacer cada uno, que debemos de vivir siendo conscientes de que la Eucaristía no se nos puede volver como monotonía, como se los decía a ustedes en estos momentos, y que seamos conscientes de que es la presencia del Señor a quienes vamos a celebrar como familia, y que en la comunidad es donde nos encontramos para reconocer la gracia y la fuerza de Dios. Es en la comunidad y es un camino. Esto no es que ya uno le meten un chip en la mente o le ponen un chip y usted ya de una aprendió y va a vivir esto, va a tener una participación activa, va a tener una participación consciente y plena en la Eucaristía. No, eso es un proceso que se hace, pero eso el Señor nos da la gracia cuando nosotros disponemos el corazón, disponemos todo nuestro ser para vivir ese encuentro con el Señor. Quiero compartir en este momento el número del teléfono de la pastoral litúrgica, aquellos que han tenido y que necesitan de él, para que lo apunten y puedan escribir si tienen algunas inquietudes y puedan hacer ese proceso de evangelización. 315-236-9450. Allí les está llegando un link, allí les está llegando, algunos han tenido algunas dificultades para conectarse por Teams, entonces les invito también para que lo puedan hacer por YouTube, que sigan la página donde quedó grabado todo este proceso que hemos venido haciendo. Entonces, los que han tenido dificultad por Teams, entonces puedan verlo también por YouTube, que también están allí conectados. Entonces puedan tener ese número del teléfono de la pastoral litúrgica. Preguntas, algunos los de Teams, ¿cómo escucharon su audio hoy? No todos a la vez. ¿Se fueron los de Teams? Súper bien, súper Muy bien. bien, muy claro. Bien, padre Javier, muy bien. Ok, agradezco su paciencia y cada Muy día bien, queremos padre. mejorar para Muy bien. ustedes. Muy bien, gracias a Dios. Se escucha bien lo que está presentando a los miembros de la comunión. Bien, padre. Gracias por la información. Ok, les recuerdo y quiero invitarles el 23 de agosto, recuerden que tenemos la formación presencial. Nos vemos próximamente el próximo martes, Dios mediante, a las 7 de la noche, sea por YouTube o por Teams, para que puedan estar en estos temas tan importantes de formación. Dice aquí otra pregunta: ¿cómo puedo ser un ministro extraordinario de la comunión? Ser un signo visible del amor de Dios y la presencia de Cristo en medio de la asamblea litúrgica, especialmente al acercarme a dar el cuerpo del Señor. Mis hermanos, para ser un ministro extraordinario y que ser esa presencia, usted tiene que ser un discípulo y dejarse transformar el corazón, vivir la docilidad de la palabra, vivir el encuentro con el Señor. Eso es muy importante, hacer ese camino de fe allá, reconociendo la gracia y la fuerza de Dios. Eso es todos los días. Por eso este tema tan importante para todos, ser discípulos de Jesús y vivir la comunidad y vivir la vida sacramental. Por eso es muy importante la vida sacramental, mis hermanos. Quiero también agradecer a todos los sacerdotes, las comunidades que se conectan, los que han estado allí. Muchos saludos del señor obispo. Dios mediante también va a estar con nosotros
para que darle el saludo de Monseñor Rodrigo Gallego Trujillo, que está invitando y que también nos va a acompañar presencialmente, Dios mediante, ese 23 de agosto, y también va a estar aquí virtualmente confiando en Dios. Entonces ya les informaremos, va a estar dando un tema para que todos y otros sacerdotes también invitados que nos van a dar formación, van a estar con ustedes. Yo estaré unos días, la mayor parte, pero otros sacerdotes nos van a apoyar, que también será un momento muy especial para enriquecer esta formación que es necesaria. Recuerden el 23, recuerden que todos los martes nos encontramos de 7 a 8:30 de la noche. Recuerden la carta para el 23 para que agilicen. Sus sacerdotes, sus párrocos deben de presentarlos. Gracias a todos aquellos que han hecho los pagos del 50,000 pesos, que es durante todo este semestre, que es para la carnetización. Entonces son 50,000 pesos y la formación, que es en la cuenta de Avevillas. Ya los que necesiten y no la tengan, hay un QR, hay unos que lo han hecho, y también una cuenta para que puedan consignar ese dinero a la curia diocesana, donde ese dinero será recaudado. Y recuerden para el 23 también esa carta, la carta que sus párrocos los van a presentar. Una carta, yo les mandé el modelo, algunos ojalá lo hayan visto y puedan adelantar, y si son de un grupo pongan todos los nombres con sus cédulas y el sacerdote la firme. El sacerdote, el párroco suyo, la debe de firmar. Gracias, profe, gracias por acordarme de eso. Dios mediante, nosotros vamos a estar en retiros espirituales del 28 al 2 de agosto. Entonces, del 28 al 2 de agosto, el 29 no habrá formación, que es martes 29 de julio. Por lo tanto, les invitamos a orar por nosotros y pues que puedan ustedes hacer un proceso de retomar todos los temas que vamos a ver, Dios mediante, de aquí al 29 de agosto. Confiando, perdón, el 29 de julio no tendremos formación. Entonces el tema que vamos a tener para ir cerrando, para no alargar la formación, para no alargar esto, será la pedagogía del alimento del Señor en el Antiguo Testamento. Ese es el próximo tema. De 7 a 8:30 de la noche. Gracias por su paciencia. Gracias por estar allí. Aquellos que verán este video en diferido, que el Señor les acompañe y les ayude a crecer en el discipulado, que fue el tema que hoy vivimos como familia. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este momento. Gracias, Señor, por este momento, por tu amor, por tu misericordia. Bendice a estos hermanos que hoy se dispusieron para estar aquí. Bendícelos y acompáñalos con la fuerza de tu Espíritu. Ilumínanos para que podamos ser discípulos del Señor, que podamos ser hombres y mujeres de fe, que podamos seguirte, poderte servir, poder ser testimonio de tu presencia en medio de tantos que sufren y se sienten solos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, Reina de la Paz, danos la paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Dejándonos amar por el Señor, pueden ir en paz. Les deseo una feliz noche a todos, buena semana y gracias por conectarse. Esperamos que puedan permanecer y perseverar hasta el final, en medio de las dificultades, en medio de todo. Puedan estar. Gracias a todos los que nos acompañaron y los que nos ayudaron a través del máster, a través de las cámaras, de todo, desde aquí, desde la pastoral litúrgica. Este servidor, el Padre Álvaro Javier Rivillas, delegado por el obispo. Bendiciones.